Para el próximo panel, titulado La inversión privada como motor de desarrollo, le vamos a dar la bienvenida primero al moderador Juan Sabino, socio en Almen Capital Partners. Bienvenido, puedes ubicarte, fuerte aplauso para él, por favor. Y ahora sí vamos a recibir a los panelistas: Adriana Tortajada, directora de Capital Emprendedor y Mezzanine en Fondo de Fondos México; Andrés Ponte, presidente de Rofex; y Laura G., asesora ejecutiva del grupo Sancor Seguros. Moderador, reitero, Juan Sabino. ¿Quién falta? Agustín Otero Monsegur, de OM Invest. Lo recibimos entonces, Agustín, bienvenido. Fuerte aplauso para ellos, nos escuchamos, gracias. Bueno, buenos días a todos. Se escucha bien, ¿no? A ver, un poco para poner este panel en el contexto de la conferencia, ¿no? Estuvimos esta mañana tanto a Tim, pero después a un panel de General Partners, de inversores, gestores de Private Equity. Ahora nos movemos al otro lado a entender un poco el ambiente, el ecosistema inversor, tanto de los Limited Partners en este panel, como en el próximo, donde van a estar hablando las instituciones de desarrollo, que son generalmente los first movers en todo lo que tiene que ver con Private Equity Venture Capital, ¿sí? Primero que nada, me gustaría abrir un poco para que se presenten cada uno, presenten sus respectivas organizaciones, y después ya empezamos con las preguntas. ¿Qué les parece? Gracias, Juan. Gracias a todos. Soy Adriana Tortajada. Está a mi cargo la unidad de Venture Capital y Mezzanine del Fondo de Fondos de México, la parte de Capital Emprendedor. El Fondo de Fondos es un spin-off de la Banca de Desarrollo, de los 4 bancos de desarrollo nacionales que se lanzan en el 2006, con la misión de profesionalizar y traer the best and common practices of the industry, que no se tomaran decisiones un poco sesgadas por alguna imposición del gobierno en turno o de preferencias o de compadrazgos, como decimos, sino que se tomara de manera muy profesional, con visión a buscar retorno e impacto en el desarrollo económico nacional, y siempre nació con un mandato regional, con un 70-30 de visión. Para darles una idea de los números, nació con un commitment de $250 millones y una cartera legada de lo que venía siendo la banca de desarrollo desde los 80s y 90s, que fue el gran detonador de la industria en México. Y eso se convirtió hoy, a 11 años que estamos cumpliendo, en 1.5 billions de assets under management, donde ya tenemos un balance entre el 50% de capital privado y 50% de capital público, y ya tenemos 3 unidades de negocio, que es Private Equity, Venture Capital y Mezzanine, infraestructura de energía, y estamos por lanzar la unidad de impacto, de inversión de impacto, también con aras a verlo de manera regional. Gracias. Andrés. Buenos días, un gusto estar aquí. Gracias, Juan. Soy Andrés Ponte, presidente de Rofex. Rofex es un mercado de futuros cuya base y nacimiento es la ciudad de Rosario. Si bien hoy en día tenemos también por empresas de tecnología oficinas aquí en Buenos Aires, y la mayor parte de nuestro personal ya está aquí. Rofex, como mercado de futuros, tiene una especie de ecosistema de empresas, 2 empresas de sistemas, una que se llama Primary y la otra que es ESCO. Primary nos da la base al sistema de operatorias de negociación, y ESCO, que es una empresa de back office, básicamente, cuyos focos son los fondos comunes de inversión. Tenemos una clearing house, tenemos un mercado en Uruguay de futuros que se llama UFEX, y finalmente la madre de todos, que es Rofex. Es muy sencillo, es muy fácil. Tenemos 108 años de vida, pero la realidad es que buena parte de esa historia y de todo ese tiempo fue hacer sobrevivir al mercado a los maremotos políticos y económicos de la historia de nuestro país, y somos, creo, una empresa más bien con mucha historia, pero muy joven. El promedio de edad de las personas que colaboran hoy en Rofex es de 36 años, y yo creo que nuestro mercado en sí, que vemos hoy, es un mercado de 25 o 30 años de vida. Gracias. Buenos días. Muchas gracias, Juan, por la introducción, y muchas gracias por la convocatoria. Mi nombre es Laura G. Yo soy asesora ejecutiva del Grupo Sancor Seguros.
y estoy más que nada a cargo de todo lo que son negocios nuevos de Grupo Sancor. El Grupo Sancor es un grupo asegurador, como para ponerlos en la misma página, de más de 70 años de historia. Lidera hoy por hoy el mercado asegurador, que es un mercado bastante fragmentado, con más de 180 empresas, con un 10% de participación de mercado, una facturación de $2 billones y maneja activos líquidos por más de 1.8 billones de dólares. Dentro de estas iniciativas nuevas y esta gran diversificación que ha tenido el grupo, particularmente durante los últimos 20 años, ha habido un foco especial en todo lo que tenga que ver con la innovación y con el capital emprendedor. Y en este sentido ha invertido durante los últimos 4 años más de $10 millones en el desarrollo de CITES, que es el Centro de Innovación Tecnológica, Empresarial y Social, liderado por Nicolás Tognali. CITES es una de las primeras en su rubro, es una incubadora que sigue el modelo israelí y que principalmente se enfoca en proyectos de alto contenido científicos en su etapa inicial. Ha invertido hasta el momento aproximadamente $3,5 millones en 11 proyectos y se dedica principalmente a verticales relacionados a biotecnología, farma, aeroespacial. Entonces, para CITES, este es un momento muy especial. Hace 4 años que viene trabajando en desarrollar no solamente el papel de CITES en sí, sino este ecosistema que vemos que está empezando a florecer. Muchas gracias. Agustín. Bueno, buen día. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Juan. Mi nombre es Agustín Otero Monsegur, miembro del Family Office OM Invest. Nosotros somos básicamente una familia empresaria que venimos haciendo inversiones en la Argentina, ya es la 3ª generación, digamos. Arrancamos por los 70 en el banco francés, tomamos el control del banco, terminamos saliendo del banco y después de eso nos enfocamos mucho en inversiones de agroindustria y alimentos. Y es hoy donde tenemos el control junto con la familia Mies Bemberg de San Miguel, una empresa citrícola nacida en Tucumán, hoy con presencia en 4 países. Y después tenemos otras inversiones en lo que es producción primaria y alimentos congelados. Y recientemente acabamos de hacer una inversión en biotecnología, que para nosotros es un campo bastante nuevo, que después voy a explayarme un poquito más. No, excelente, y creo que un poco la idea del panel es esa, ¿no? O sea, comentar también que existen inversores privados de largo plazo en Argentina, más allá del desarrollo del nuevo renacer que vemos en la industria de Private Equity Venture Capital local, ¿no? Entonces era un poco exponer también esas ideas y traer ideas también de México en comparación regional. Dado que hablaste de innovación, me parecería interesante, Laura, vos comentabas que ustedes tienen un foco muy fuerte en innovación. Hablando con Andrés, preparando el panel también, ustedes mencionaban eso. ¿Cómo como un corporate, digamos, con su rol de corporate, acceden a la innovación? ¿La hacen como LPs en fondos? ¿La hacen a través de un corporate venture capital arm? ¿Cómo de alguna manera ven que es la mejor manera de acceder a esas oportunidades? Bueno, en el caso particular de CITES, el acceso a las fuentes de tecnología y de innovación ha sido un trabajo realmente artesanal que se ha venido sembrando durante 4 o 5 años y que realmente por el stage que estaban, que se mencionó, creo que fue Marta al principio que mencionó el hecho de mantener vivo el venture capital y la innovación y la impronta en el seed capital durante una época un poco diferente, ¿no? Del país. Entonces, bueno, era un desafío y creo que lo que se tuvo que hacer en ese momento fue ir con un rol que iba un poquito más allá del típico rol del inversor en un fondo o de un limited partner. O sea, hubo que tomar un rol mucho más protagonista en lo que fue el desarrollo de un ecosistema emprendedor que estaba un poquito latente, pero no activo. Entonces, esto conllevó desde empezar a dar charlas informativas y motivacionales en universidades nacionales a través de todo el país por parte de todo el equipo de CITES, de empezar a unir puntas y empezar a crear vínculos con distintas instituciones del Ministerio de Ciencia y Tecnología,
muy particularmente con el CONICET, para poder tener acceso a estas nuevas ideas y a estos lugares que estaban mucho más orientados a la investigación básica que a la investigación aplicada, o incluso mucho más lejos todavía del desarrollo de productos, ¿no? En el caso de CITES también realizó 3 seminarios con CIPEC, donde en estos seminarios conjuntos lo que hicimos fue traer desde emprendedores, inversores, periodistas, científicos, gente de la academia, para poder ir instalando en las diferentes agendas lo importante que era empezar a trabajar todos en conjunto. Se realizaron en estos años más de una decena de convocatorias conjuntas con INECO, con el Instituto, con INVAP, con el Instituto Pasteur de Montevideo. Entonces, ha sido un trabajo realmente de ir desarrollando este ecosistema más orientado a lo que es la ciencia y la tecnología, para poder ir de a poco generando un pipeline más y más interesante de proyectos. Nicolás tiene los números seguramente en la cabeza, pero el pipeline nuestro ha crecido muchísimo. O sea, se suman 500 proyectos, pero creció exponencialmente si uno ve los proyectos año a año, y ha sido precisamente ir recolectando los frutos de este trabajo. Gracias. Andrés. Nosotros hace 20 años, creo que es a donde se inicia nuestro proceso del mercado que vemos hoy. Hace 20 años definimos que lo que eran las ruedas de operaciones, los PIB de negociaciones, que a lo mejor muchos de ustedes pueden tener como gráfica de un mercado, era algo que no iba a perdurar en el tiempo y que todo iba a pasar a partir de bases de negociación tecnológicas. Viene casi de la mano del nacimiento de Internet. Y ahí fijamos un foco muy definido en eso. De la mano de la tecnología y de la mano de la juventud de la gente que trabaja, de los equipos que vamos formando de trabajo en ROFEX, creo que nace el perfil de innovadores que hoy creo que tenemos nosotros. Hace 15 años atrás empezamos a meter mano definitivamente en estas ideas. Fuimos el primer mercado en desarrollar la negociación vía Internet. Hoy la palabra Internet parece como vieja, pero es la base, la madre de todo, de muchas de estas cosas. Fuimos el primer mercado en poder negociar por Internet. Prácticamente mutamos rápidamente a todo lo que es negociación electrónica y no más negociación a viva voz. Si bien tenemos un piso de negociación de mercado físico muy importante en la Bolsa de Comercio de Rosario. Y primero tercerizábamos estos servicios, contratamos lo que era nuestra plataforma de negociación, y en el 2011 finalmente adquirimos la empresa que nos brindaba el servicio, que es Primary. Uno de los dueños de Primary es Nacho Plaza, que es uno de los que más empuja en innovación y emprendedurismo en nuestro país. Y también vamos haciendo de la mano de la tecnología, de la mano de la innovación, de los pibes, de los chicos jóvenes, de la apertura que tenemos que tener los que ya no somos tan jóvenes. En esto lo veo el presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario y siempre digo, tiene 70 y pico, 70 y algo, Beto Pavan. Y a veces asociamos la innovación y el emprendedurismo con la juventud. Y el tipo es un innovador de 70 y algo. La innovación, estas ganas de hacer crecer proyectos, ideas desde la semilla, está en cualquier edad, está en nuestra capacidad de abrirnos a entender que no es todo como siempre nos enseñaron o como parecía que. Yo digo que nace como que un mundo nuevo, no nos tenemos que olvidar del que estamos, pero en paralelo van haciendo uno nuevo con un montón de cosas distintas, que es lo que tenemos que saber adaptarnos y participar. Y Beto creó hace un año en la Bolsa de Comercio de Rosario un espacio de innovación que es maravilloso, donde hay un grupo de WhatsApp re loco ahí con 100 personas que están intercambiando notas e ideas y conceptos, y estoy seguro que, si bien hoy hay muchos del grupo que están por aquí, estoy seguro que ese grupo va a terminar saliendo algún negocio que nos va a emocionar. Entonces, yo creo que de esa juventud, de la apertura de los más grandes a entender estos procesos, se fue forjando el perfil innovador. Compramos Primary primero para tener nuestra propia base de negociación, que hoy es uno de los éxitos del mercado, y al año siguiente estábamos haciendo un primer fondo de capital de riesgo, en el cual invertimos en un montón de empresas muy relacionadas o directamente relacionadas con nuestro ecosistema fintech. Algunas de ellas, antes contaba las de Walking Dead, algunas murieron, otras son exitosas, otras hoy son base para que se pueda
negociar. Hoy son aplicaciones. Talaris, si alguien quiere seguir el mercado, bájense Talaris, nació en un hackathon que hicimos el año pasado de uno de estos chicos que tienen ideas buenas y bueno, de esa mano es como nosotros vamos cada vez dando un pasito más fuerte. Perfecto, gracias. Y Agustín, no sé si querés ahí comentar con la reciente inversión en biotecnología, ¿qué los llevó a ustedes, pasar de industrias por ahí más tradicionales a una industria de innovación? Bueno, reconozco que la influencia de gente cercana que está muy cerca de lo que es el VC, las nuevas tecnologías, sin duda, al menos nos despertó el interés de decir, todas estas nuevas tecnologías que ya sabemos que van a tener un impacto en nuestros negocios core, by the way, que no lo podemos olvidar, para lo que actualmente estamos generando, cómo esas tecnologías nos van a impactar. Empezamos a mirar sobre todo el rubro de biotecnología, que está bastante asociado con lo que son los agronegocios, los alimentos, y ahí la verdad que se sucedieron, más que un proceso estructurado, algunas casualidades, digamos, ¿no? En esta compañía que se llama Queclon, que fue fundada por doctorados, gente del CONICET de Rosario, había invertido originalmente el Fondo Pimar, y bueno, y ellos, los dos, los fundadores, nos trajeron la oportunidad y justo se estaba armando la ronda en donde terminamos entrando Molinos, Agro y nosotros. Con lo cual me parece que la base de accionistas junto con me parece a mí, un gran management team que tiene esta compañía, nos animó a romper de alguna manera las barreras y la verdad que te diría hoy que nos parece que tiene muchísimo sentido ampliar nuestra exposición. Una vez que entras a este mundo, la verdad que la cantidad de iniciativas, oportunidades, empresas que hay dando vueltas, que sin duda en la Argentina lo que ha faltado es ese capital para llevarlas al próximo estadio. Están ahí, están latentes, y creo que todo esto que se está generando acá es muy positivo para los emprendedores y las empresas, para los inversores también. Así que bueno, nada, me parece que en nuestro caso la innovación es incipiente, pero sin duda en lo que sí queremos enfocar es en los activos que actualmente ya manejamos, que son más de tipo private equity. Estamos armando equipos de innovación dentro de las compañías para ver cómo las diversas tecnologías van a claramente disrumpir los negocios actuales. Y en el contexto de las family offices y como con tu rol de family office, o sea, ¿lo ves más asociado a las nuevas generaciones dentro de la familia? O también, como mencionaba Andrés, hay un reconocimiento por parte de las viejas generaciones de que es necesario para incorporar innovación al negocio. No tan jóvenes, dije, yo no dije viejo. Yo creo que es conjunto, digamos. Acá en un family office el governance es de todos los miembros y con un veto ya no seguiríamos adelante de un deal. Entonces, de alguna manera lo que está mostrando es que todas las distintas generaciones están diciendo hay que apostar por esto. Obviamente, digamos, nosotros por naturaleza capaz que estamos más cerca y entendemos un poquito más las cosas que están pasando, pero sin duda hay una luz verde no solamente en nuestra familia, sino en muchos family office con los que permanentemente hacemos negocios, tipo Club Deals y qué sé yo, que están mirando estas cosas activamente. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, aprovechando que tenemos a Adriana acá, justo esta mañana Hernán Casá comentaba la oportunidad que tenían los emprendedores de hacer ese salto del 0.0 al 5.0, y yo como miembro también de la Asociación Argentina de Private Equity Venture Capital, veo algo parecido, ¿no? Creo que tanto a nivel de programas de gobierno como mismo del funcionamiento de la asociación y muchas best practices de la industria, podemos tomar como referencia asociaciones que por ahí están unos cuantos años adelante nuestro y ecosistemas que están unos cuantos años adelante nuestro y tomar algunas cuestiones, ¿no? Hoy leía un poco, Amexcap, que es la asociación mexicana, presentó un informe en el cual habla de 165 fondos activos en México, 42.000 millones de dólares levantados en los últimos 16 años,
Hablábamos hace 9, 10 años con representantes de la industria y no lo hubiésemos creído, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el rol que ustedes jugaron y cómo ves que esa conformación de la industria puede también producirse en Argentina? Es súper relevante lo que mencionas. Yo creo que alguien tiene que tomar el primer paso y sin duda lo hemos visto y se ha hablado durante los paneles antes a nosotros. El mirar ejemplos de economías desarrolladas siempre es inspirador y te ayuda a diseñar el plan, pero cuando lo empiezas a ejecutar en una economía emergente, ni los tiempos son los mismos, los retos son siempre mucho más grandes. Entonces, lo que creo que hizo muy bien el equipo que ha diseñado todas las estrategias de fondo de fondos en México es hacerse llegar de no solo el talento, sino también de trabajar constantemente en el lobbying y en el cabildeo con todos los actores del ecosistema para que respalden y acompañen las iniciativas. Lo que se hizo fue empezar con el ejemplo. En el primer ejercicio de inversión del sector público en emprendedores de base científica y tecnológica, realmente era una cooperación del Banco Mundial con dinero de la agencia, digamos, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, administrado por la Banca de Desarrollo, donde no lo hicieron ellos, nos contrataron a nosotros, ¿no? De ahí nacimos muchos de los que después nos mudamos como intrapreneurs, y me encanta porque todas las historias que comparten en el panel han sido de agentes de cambio adentro de las instituciones que también se ponen la cachucha de intrapreneurs y tienen que innovar, ¿no? Y no poner en el centro de la ecuación al gobierno o a las facilidades que puede poner, sino a los que de verdad llevan el liderazgo, que son los emprendedores, los empresarios y a todos los actores que tienen que allanar el camino. Porque en México la historia de inversión de capital no es nueva, como les decía, empezó en los 80s. Y la inspiración fue el modelo inglés, se importó el Investment Trust y lo que menos había en el ecosistema era Trust. Entonces yo siempre decía que era como un Ferrari en un camino empedrado. Llevarlo a su máxima potencia era imposible. Sí, era un vehículo bárbaro, con grandes prestaciones, con un marco legal increíble, pero no habían las demás condiciones de los demás actores que deben estar jugando hacia el mismo, ¿no? Anotar todos el gol, ¿no? Como esos partidos de los niños de 5 años que todos persiguen la pelota y nadie anota, nadie quiere buscar el gol, sino que empezar a articular. Y a mí me tocó arrancar eso creyendo, dije, bueno, el primer fondo de emprendedores con CONACYT-NAFIN tenía recursos, hay 27 centros de innovación, ciencia y tecnología y desarrollo auspiciados por el gobierno en México que generan un montón de intellectual property, de innovación por diferentes verticales y sectores. Y sí, pero nadie quería ser emprendedor, nadie quería tener negocios de ahí. Entonces había que tener alianzas y estrategias para articular toda esta cadena de valor. Y lo más interesante es que dijeron, bueno, hacemos una estrategia de push o pull. Y lo que veíamos que independientemente de si eran economías desarrolladas o economías emergentes, trabajaban en las dos estrategias al mismo tiempo. Entonces se hizo la parte de generar lo más, digamos, que podía generar casos de éxito e historias relevantes para promover, que es invertir en private equity, porque ellos ya estaban ahí, los inversionistas de private equity ya estaban en México, en la segunda economía en la región, el mercado interno es súper interesante, somos un puente para Estados Unidos, somos un puente para Asia, somos una economía abierta que tiene más de 46 tratados de libre comercio, o sea, más bien con 46 países, en 13 tratados. Entonces todo eso dijimos, bueno, vamos a traer primero el capital más desarrollado, que eso empiece a permear. Después, tomar el riesgo de, con el pipeline que se estaba construyendo en innovación, ciencia y tecnología mexicana, decíamos, bueno, pero ¿quién toma el siguiente eslabón? Y los emprendedores, digamos, los inversionistas en México, los family office o los inversionistas privados, estaban tomando decisiones, yo siempre digo, de private equity en small transactions. Posiciones que no eran minoritarias, que eran de control, que eran de cómo agrega a mi industria y no realmente a generar nuevas industrias. Eso no era escalable, entonces lo que hicimos fue asociarnos con expertos para que nos ayudara a hacer la parte de Venture Capital y que pudiera tener la sensibilidad de filtrar proyectos en etapas tempranas que pudieran ser disruptivos en el mercado. Entonces ahí nace la parte, digamos, de Mexico Ventures, que es la unidad de VC dentro del fondo de fondos. Esto fue en el 2011, no es una historia vieja. Y con socios empezamos, porque en esta industria tienes que vender el track record y tienes que comprometerte a mediano y largo plazo. Es un proyecto de vida, no es un proyecto temporal, él está en la industria de inversión.
Entonces, el tema de asociarnos en la parte VC fue fundamental porque eso nos ayudó a traer capital también internacional. Y yo felicito la iniciativa que hizo el gobierno federal acá, porque yo les contaba a mis colegas del jurado que en México lo único que hacíamos para poder invertir en VC era hacer firmar a los fondos un side letter on a best efforts de duplicar nuestro compromiso en empresas que tuvieran referencias con México. No exigíamos ni un vehículo, ni tal, sino queríamos nacer globales, porque la verdad es que México evolucionó mucho en la economía de los 90 a ser una economía cerrada, una economía abierta, y teníamos que seguir predicando con el ejemplo. VC demostró en 60 años ser de un negocio local a ser un negocio global. Y en la parte seed, en la parte más early stage, entendimos también que el rol de inversión es mucho más de riesgo y mucho más de hands-on. Y ahí se le dejó a la Secretaría de Economía, o lo que es el Ministerio de Economía o de Producción acá, la labor de hacer política pública con programas que no distorsionaran el mercado, que apoyaran a los actores que estaban emergiendo, que ya lo estaban haciendo y que habían arriesgado su patrimonio, su matrimonio y todo lo que terminaba en omio, y entonces a ellos darles la credibilidad de que pudieran escalar negocios. Y eso se hizo en el fondo de Semilla. Y la verdad que yo parezco ya una anciana porque he estado en todos estos programas en los últimos 16 años. Y eso por fin puso a México en el mapa del Global Entrepreneurship New World, ¿no? Porque México se percibía así por excelentes playas y el mariachi y el tequila. Pero si yo les preguntaba hoy a ustedes, antes de empezar a contarles esta historia, ¿cuál es la primera imagen que se les viene de México a la cabeza? No es un hub de tecnología. No es una industria, ¿no?, prominente de inversión, como dijiste las cifras ahora, y yo creo que lo más importante que se puede replicar y que están haciendo acá, y debo felicitar a todos los actores que han colaborado en esto y al ecosistema local, es que nazcan con las mejores prácticas internacionales, que no sustituyan a ningún actor, que al contrario, se conviertan en la plataforma de darle visibilidad, y a los corporativos que tienen un rol súper importante, que estén abiertos a captar esas innovaciones, a colaborar con los actores como Corporate VC en Open Innovation y a poner dinero también, porque eso genera impacto, pero tienen que ser unos inversionistas inteligentes y muy pacientes. Y eso yo creo que es lo que podemos aportar a la región, y que nacimos regionales. Eso sí es súper importante. México nunca nació pensando en solo invertir en México, porque debo hacer algo también, un full disclosure, el emprendedor mexicano a veces tiene una zona de confort, porque vive en la segunda economía más grande de la región y estamos muy conectados con el mundo. Entonces, a veces nacemos con conformarnos con que seamos exitosos en ciertas regiones o en ciertas zonas, y yo creo que eso en la región latinoamericana, al tener economías más pequeñas, hace que los emprendedores sí nazcan con la visión de escalar global. Hoy está pasando gracias a que todos vuelven a ser reincidentes y hay serial entrepreneurs manejando fondos. Perfecto. No, a ver, y creo que ahí vos partiste de un supuesto demasiado fuerte para el contexto argentino, que es que ya tenían los inversores internacionales en el private equity, ¿no? y tuvieron que desarrollar el venture capital, el seed. Hablando con Laura, preparando el panel, me tardó un tiempo en develar de que ella tiene un pasado en el private equity local, así que quería aprovechar un poco ese pasado para comentar un poco, bueno, cuál es la base inversora que vos veías hace 10, 15 ya años atrás, y cuál es la base inversora ahora, si la hay, o cuál es la que tendría que venir, ¿no? Y ahí creo que todos coincidimos cuando preparamos el panel de que tiene que haber un esfuerzo del inversor local primero para demostrar que tiene el skin in the game, ¿no? O sea, creo que eso, no sé si hay... Sí, absolutamente, acabas de dar el punchline de lo que iba a decir, pero está muy bien igual. Sí, cuando estaba hablando con Juan, empezamos a pensar un poco en los 90s, yo tuve la oportunidad de trabajar en aquel momento en el incipiente, tanto en Venture Capital como en Private Equity, y claro, era un momento, no solamente porque tuve la oportunidad de hacer mi MBA en esa época también, con lo cual Argentina era la vedette, y la verdad que éramos la niña bonita, y los fondos se peleaban por invertir en los distintos PIs locales que habían, y uno iba a Wall Street una semana y se traía $500 millones. Era así. Y entonces, bueno, ahora uno mira la economía actual y ve la Argentina de hoy y dice, bueno, estamos haciendo las cosas bien. ¿Qué está pasando? Que no se siente esa reacción. Es muy distinto el sentimiento. Es como que sentimos que el track es el correcto,
Una vez lo escuché a Miguel Kigel que dijo, esto es como, lo dijo hace 1 año y pico, tener un motor donde uno le hizo todos los ajustes y va a buscar el ignition y no prendía. Esto es hace 1 año y medio, así que finalmente empezó a aprender. Pero sí, es un panorama totalmente diferente. Entonces, robándole el punchline a Juan, el rol del inversor local es totalmente diferente, totalmente distinto. No solamente en tener una participación activa financieramente y aportando inversión como un first mover, pero también desarrollando un montón de mecanismos que están un poquito rusty. Hay toda una dinámica y un ejercicio que ha quedado realmente oxidado en Argentina. Desde, lo comenté un poquito antes, pero me voy a repetir, desde desarrollar la mentalidad emprendedor en las universidades. Siempre hablamos de los argentinos con nuestra mentalidad emprendedora y la cantidad de emprendedores que tenemos por metro cuadrado no, per cápita, pero realmente han sido, sí, acá hay un montón, por metro cuadrado tal alta cual. densidad, sí. Pero realmente los años que hemos pasado para generaciones de emprendedores han sido muy duros. O sea, hemos tenido, gracias a Dios, 4 unicornios que han mantenido la llama viva y siguiendo dando esa inspiración. Pero hay muchas cosas que no fluyen. O sea, de pronto hay emprendedores en el interior del país. Sancor tiene 65% de su negocio en el interior del país. Yo debo confesar, soy porteña, casi nunca voy al interior y he descubierto de que realmente no conocía mi país. Y el interior no es tan sencillo encontrar los canales de alguien que está estudiando en una universidad del interior del país y que tiene una buena idea, más todavía en ciencia, para decir, bueno, tengo esta idea, ¿cómo hago? Y en el caso de la ciencia y tecnología hay un doble desafío, porque, y acá Nicolás a lo mejor me mata, pero los científicos son científicos. Entonces ya es realmente una maravilla encontrar un científico que tenga la idea de poder hacer algo con la ciencia que está desarrollando. Entonces ya eso es una maravilla. Ya pedirle además management skills, ya sea desarrollados o de experiencia, que estuve hablando también afuera, es como pedir mucho. Entonces hay todo un desarrollo que hay que hacer de aprendizaje en estos científicos, en abrirles la cabeza, en enseñarles cómo es el ecosistema, cómo son los canales para poder precisamente hacer llegar esas ideas a los lugares que estamos ávidos por recibirlas y por analizarlas y por invertirlas. Entender también, masajear la idea de que se necesita un trabajo en equipo. Nosotros en CITES nos hemos encontrado que arrancamos con 2 canales de búsqueda de pipelines y desarrollamos rápidamente un tercero que es el company building. Y nos estamos encontrando con más oportunidades de company buildings de la que nos esperábamos inicialmente, porque no es tan fácil encontrar un científico brillante, abierto a desarrollar hacia un mercado su idea y además que sea un potencial CEO. Es como pedirle mucho. Entonces, este papel que hacemos las incubadoras, no solamente de ayudar a potenciar, pero también ir encontrándole los partners, ir viendo cuál es el equipo, todo esto estaba muy aletargado en Argentina. Entonces creo que, volviendo a la pregunta inicial, los inversores locales en esta etapa, a diferencia de los 90, tenemos un rol totalmente diferente. Nuestro rol no es, en aquella época, era recibir las carpetas que llovían. Yo llegué a analizar 10 proyectos por semana. No vivía, pero 10 proyectos por semana, porque se me iban acumulando los distintos pitches que nos hacían llegar. A un momento donde hay que ir a buscar estas ideas. ¿Sí? Estoy hablando más que nada de la parte científica, que es la que me llega más de cerca. Entonces, y donde hay que ir a buscar los fondos. Porque en ese momento recibíamos, escriñábamos, o sea, éramos un poco un despachante. Recibíamos e íbamos a buscar los fondos, sin menospreciar todo el esfuerzo que eso implicó. Yo fui parte y digo que no vivía, ¿ok? Pero es totalmente distinta la dinámica y tenemos que ser muy conscientes que como jugadores locales tenemos un rol diferente y bastante más abarcativo. Déjame profundizar ahí en esa idea, en el sentido de que dijiste que gracias a los unicornios y al ecosistema emprendedor la llama se mantuvo viva. Yo creo que el panel anterior es un reflejo de eso, ¿no? O sea, 3 general partners de Venture Capital, 1 de Private Equity con experiencia muy fuerte internacional, y con players locales que han hecho Private Equity type of deals a nivel local. Entonces digo,
creo que eso te demuestra un poco dónde está hoy la industria, ¿no? O sea, la industria está por expandirse, y ahí quería volver a vos, Agustín, o sea, porque las family offices cumplen un rol importante, y acá tenemos gente de ACAFI, cruzándote a Chile, ves un sistema muy dinámico, un ecosistema dinámico de familias, de entre, no sé, de 12 a 15 familias que son activas inversoras en private equity, que tienen sus programas armados, que vos le decís, hago renewable energy en la región andina, y tienen una allocation a eso. ¿Cuánto estamos de eso? ¿Cómo ves el proceso en Argentina, y cuáles son los principales obstáculos de desarrollar un programa de esas características? Bueno, yo creo que nada de eso es casualidad y responde al país en donde han trabajado ellos y en el país que hemos trabajado nosotros, digamos. O sea, este es un país que no tiene ni siquiera mediano plazo, digamos. Sale del corto plazo y no existe, digamos, su horizonte. Entonces estamos empezando como inversores a decir, che, ¿sabes qué? Acá tenemos que hacer inversiones que por ahí duren 10 años, 15 años. Entonces, en ese sentido, digamos, a nosotros no nos ha cambiado mucho porque nosotros estamos acá, en nuestro patrimonio, y es lo que sabemos hacer. Y de hecho hemos desarrollado un modelo muy hands-on, digamos, en donde por ahí a la mirada de private equity tradicional, en donde por ahí haces un poco un lever up y qué sé yo, nosotros siempre fue súper enfocado en la operación y muy conservador desde el punto de vista financiero. Y ese modelo es el que de alguna manera a nosotros nos ha resultado, estar muy cerca de la compañía, del management. Nosotros no somos management, somos parte del directorio, del comité ejecutivo, lo que sería un GP acá, digamos. Y de alguna manera, en ese trabajo de desarrollo del plan estratégico, de la implementación del plan estratégico, es lo que de alguna manera nos ha resultado. Lo hemos hecho con socios, con otras familias, de hecho con algunos inversores institucionales, inclusive estamos abiertos para mirar cosas, pero me parece que en la Argentina, mientras vamos acomodándonos ya a una mirada de más largo plazo, nosotros tenemos que ir afianzando los modelos de gestión a eso, digamos. Y me parece que si acá venimos a decir, che, acá hay una ventana de oportunidad porque tenemos Macri hasta 2019, digamos, no me parece que vaya a ser un buen play de private equity sobre todo, ¿no? Sí. Y entonces en esa ventana, y si tenemos la vocación de ir a largo plazo, sin duda los family office, que han sido los que han sobrevivido, la verdad. Sí. Por ahí, no sé si necesariamente por nuestro gran expertise, pero porque estamos acá y seguimos acá, creo que hay mucho espacio para complementarse con fondos institucionales, miradas distintas, expertise distintos, que creo que pueden ayudar a conformar en lo que es private equity un grupo más grande y más profundo, en donde alimentemos el pipeline, donde generemos más liquidez desde el punto de vista de deals. En comparación con Chile, yo creo que ellos han recorrido, digamos, el camino de un país con estabilidad, digamos, en donde tienen un largo plazo y en donde decís, bueno, el asset allocation va en función a yo salgo de este deal en tal momento y paso a otro. Eso no ocurre y no ocurre en Argentina y todavía no lo vamos a ver en el corto plazo. Me parece que es el camino en el que tenemos que andar. Yo creo que los family office tenemos, digamos, espacio para perfeccionarnos, profesionalizarnos, empezar a crecer junto con los institucionales, pero creo que el valor que traemos nosotros es, mira, hace 3 generaciones estoy en Argentina y hice negocios con los distintos colores, hiperinflación, crisis y qué sé yo, y más o menos sabemos cómo ser exitosos en este negocio. Creo que en esa complementariedad puede haber valor y creo que eso, digamos, la razón por la que estoy acá, creo que vale la pena buscar esquemas de cooperación entre los nuevos jugadores o los inversores más institucionales con los que hemos estado y sobrevivido durante todo este tiempo en el país. No, clarísimo. Y aparte mencionaste 2 cosas, una liquidez y otra a largo plazo. Y si miramos la industria de capital privado a nivel regional, hubiese puesto un sillón acá vacío para hablar de los fondos de pensiones, ¿no? O sea, creo que el rol de las AFJPs, digamos, en la creación del ecosistema fue muy fuerte. Y creo que México es un gran ejemplo. No sé si querés mencionar algo respecto a los ECADES, a cómo se ha trabajado con las AFORES ahí a nivel local. Sin duda, la aceleración fue increíble, nos llevó bastantes años. El tema del marco regulatorio es fundamental, crear los vehículos ad hoc
para invertir a nivel local en el asset class es importantísimo. Se trabajó primero a nivel empresa, a nivel persona, ¿cómo le dicen acá? Persona moral, le dicen persona física. Física. Muchísimo para permitir acciones, digamos, de minorías y de asambleas y tal, y eso fue incrementándose en el tema regulatorio, en el tema del mercado intermedio, regional, con el MILA, la Alianza del Pacífico, y después con el tema de los fondos de pensiones, donde se les permite, por cierto porcentaje, colocar en activos alternativos. Y además la Comisión Nacional de Seguros y Aseguradoras y Fondos de Pensiones los forzó a todos los tomadores de decisiones a tomar una certificación en qué coño significa activos alternativos, y perdón mi francés, espero que todos sean aquí trilingües, y qué significa, cómo se invierte, cómo se construye un portafolio a largo plazo, porque además la cantidad de recursos que hay ociosos, si me permiten decir, o en ahorro, que se pueden por los ciclos meter en temas de activos alternativos, son un gran detonador del desarrollo económico. Entonces, los certificados de capital de desarrollo son como un securitization, digamos, ¿no? Una oferta pública cerrada, que se hace un filing donde se levanta ya con previos acuerdos un capital del mercado. Y de ahí también están los certificados bursátiles fiduciarios, que si me permiten la versión 1.0 de lo que es el CECADE, donde algunos fondos de pensiones privados están empezando a colocar recursos en el asset class también, cuando sobre todo se tiene un framework muy claro de medición de impacto. Entonces ahí empieza una diversificación. Empezaron, por supuesto, los fondos de private equity. Fondo de fondos tiene 4 CECADES que administramos con los fondos de pensiones más grandes del país, y estamos por sacar uno quinto, que va a ser el primero que sea, digamos, para fondos de pensiones privados. Y eso es histórico, porque eso ya les permite tomar decisiones súper alineadas en objetivos, en timeline, en expectativas de retorno, y yo creo que es algo que puede incorporar Argentina como un ejemplo de una regulación, y sobre todo, por favor, no lo cierren a un solo lugar. Este es un tema regional. Hoy hay un gran debate legal en el tema de empresas preferentemente mexicanas o exclusivamente mexicanas, y ahí viene todo el tricky part de sí, pero cuántas operaciones y los administradores y los empleados y lo tal. Yo creo que eso es algo que se avanzó muchísimo en que fuera una visión regional. Perfecto. No, a ver, creo que bueno, en ese sentido, acá con la reforma del mercado de capitales se está trabajando en esa línea. Se comentó en el panel anterior también iniciativas, ¿no? O sea, de vehículos a nivel local. Es una cuestión de tiempo, ¿no? y de maduración, me parece, ¿no? Pero nos queda poco tiempo. No sé si alguno tiene una pregunta o si va a haber tiempo para preguntas después. Si no, tenemos 2 minutos y medio para alguna pregunta de la audiencia. Bueno, estamos tímidos. Andrés, quería entonces seguir con vos. Mencionamos innovación, mencionamos por ahí sectores que sean afines al ROFEX. Hablemos de otros sectores, ¿no? O sea, ¿qué otros sectores ustedes ven que les parecen interesantes, que puedan de alguna manera generar o motorizar esa innovación desde el ROFEX o mismo desde el grupo de interés, ¿no? O sea, que está alrededor del ROFEX, que son todos inversores locales y de largo plazo? La realidad, yo antes les decía que hace 20 años fijamos el rumbo tecnológico y no tenemos claro qué va a ser de nuestro mercado en los próximos 20 años, si vamos a estar negociando bitcoins o relaciones de criptomonedas o qué. Pero sí, lo que estamos seguros es que tenemos que, y siempre lo hemos hecho en el pasado, como para llegar a hoy, meter mano y generarnos un poco nuestro entorno. Entonces, trabajamos en eso, primero en invertir en empresas muy relacionadas con fintechs y con nuestro espacio de confort, y creo que con la inversión que estamos haciendo ahora en Draper Cygnus es tratar de abrir más a los focos que antes te contaban los chicos de Cygnus que le van a poner. Creo que esa apertura de ideas también nos puede llegar ayudar a capturar algo que nos pueda servir para el mercado en futuro. Nosotros, en esta idea del mundo que existe y del que está viniendo, por un lado hacemos inversiones en empresas de sistemas, como fue la compra de ESCO, y por otro lado estamos hoy anunciando que vamos a ir a la custodia de blockchain, a la custodia de criptomonedas vía blockchain,
y a otras cuestiones que estaban un poco menos ideadas en nuestra hoja de ruta del pasado, ¿no? Entonces vamos elaborando eso y a partir de eso vamos tratando de relacionar nuestras inversiones con ese tipo de cosas que son un poco más, o se puede ver como un poco más disruptivas. Hoy todos hablan de bitcoins aquí y de criptomonedas y de la blockchain, y tratamos de ir un paso adelante de eso, tratamos de adelantarnos. Tenemos un programa de nuevos operadores, que es una especie de innovación casera, en donde hace 3 años que le damos plata a chicos que capacitamos para formar un entorno de traders, para formar y forjar nuestra industria a futuro. Y por otro lado invertimos en Draper Signos, o sea, nos vamos haciendo la ruta de nuestro mercado real y vamos tratando de poner la semilla en lo que va a venir más adelante. Siempre, no queremos hacer esto porque para parecer innovadores, nos sentimos que somos innovadores, es algo que nos gusta mostrar, pero tampoco debemos llevar una relación respecto a nuestros resultados, es algo que nos gusta hacer, es dar siempre certeza y previsibilidad al accionista. Entonces, quizás pudiéramos o tendríamos que invertir más de lo que podemos, pero vamos atados a los resultados. Y por último, lo que me parece interesante, antes comentaba Laura, lo que nos cuesta atraer a veces al inversor extranjero, siendo que estamos haciendo las cosas bien, y creo que quienes vivimos en Argentina nos damos cuenta que se están haciendo las cosas mejor. Y somos los primeros que tenemos que dar el puntapié en invertir y en apostar en capital de riesgo. Para los que estén afuera seguramente va a hacer falta a lo mejor un poco más de tiempo. Y por eso nosotros como mercado, como una empresa que tiene una fuerte relación con la economía real, creemos que tenemos que dar un ejemplo en eso. Muchas gracias por eso, y creo que ese es un poco el espíritu del panel, ¿no? O sea, traer inversores argentinos de capital privado y emprendedor que han hecho transacciones de capital privado y emprendedor independientemente de las fluctuaciones macroeconómicas y políticas, y que hoy también nos pueden ayudar a nosotros a construir una industria de gestores de fondos que, o sea, si bien tenemos algunos y siempre hablamos de que en todas las conferencias internacionales está lleno de argentinos que trabajan en otros lados haciendo private equity y venture capital, hoy los podemos por ahí traer acá y armar una industria pujante con un poco la experiencia regional. Creo que es un poco resume todo. Muchísimas gracias. Les pido un fuerte aplauso para los panelistas.